Mira, la pregunta siempre me la hago y me la hacen y uno, por supuesto, al comienzo no sabe, simplemente se lanza al vacío porque sigue una obsesión o un deseo, ¿no? Pero claro, ya estoy grande, he escrito algunos libros y he intentado elaborar mi propia respuesta. Yo creo que, claro, yo soy hija de la dictadura. Yo nací el año 71, el golpe militar llega el 73, entonces toda mi infancia, mi adolescencia y mi primera juventud la vivo en dictadura. Y era un escenario, por supuesto, especial, donde se abrían muchas interrogantes y donde esas interrogantes nunca eran respondidas, ¿no? Esta idea de ser una niña que quiere saber, no yo solamente, yo diría que mi generación completa, y no encuentras respuestas. Y luego crees que cuando llega la democracia vas a encontrar esas respuestas, o sea, tener cierta claridad de por qué pasaban las cosas que pasaban, o quiénes eran las personas a las que habías asistido a funerales, a marchas, a velatones, y en rigor esas respuestas no siempre llegaron en democracia, ¿no? Y yo salí a la cacería de las respuestas, quería saber qué había sido ese tiempo que me formó y que me constituyó como persona. Y así se empezó a constituir una obra, porque cada libro es una cacería, ¿no? Una cacería a distintas respuestas. Tomé una hebra en una primera novela y de ahí apareció una historia y luego otra. Y todas esas historias siempre tienen algún cruce con algo vital, con algo que yo experimenté, alguien cercano, alguien que estaba ahí. Son historias que rondaron en algún minuto y que después se transformaron en libros en relación a esa cacería de la que hablo y a la reflexión que despertaba esa cacería, ¿no? Es algo bien curioso porque cuando era niña, no tan niña, pero qué sé yo, a los 13 años, 14 años, apareció en una revista de oposición de ese tiempo, apareció el rostro de un agente de inteligencia que decía: yo torturé. Y claro, sabíamos en ese tiempo que se torturaba, era una realidad, pero jamás había imaginado quiénes eran esas personas, esos monstruos que hacían ese tipo de cosas. Y de pronto aparece este hombre que era un caballero súper normal. O sea, de hecho yo me recuerdo, se parecía mucho a mi profesor de ciencias de ese tiempo. Yo decía, esta gente es gente normal, o sea, es gente como mi profesor de ciencias, como, qué sé yo, el almacenero de la esquina. Y ahí como que cuando era niña hice ese vínculo. Y tiempo después, claro, era un largo reportaje porque ese agente de inteligencia era un hombre que en algún momento, en plena dictadura, decidió hablar. El año 84 dijo: no puedo más, yo me levanto y me acuesto con olor a muerto. Y acudió justamente a esta revista de oposición, como se sabía, un hombre archivo, o sea, digo, que contenía mucha información, dijo: yo voy a desertar y yo sé lo que va a pasar conmigo si deserto, me van a matar. Pero toda esta información que tengo no puede morir conmigo. Entonces, antes de hacerlo, se fue a hablar con una periodista muy conocida en Chile, la Mónica González. Ella lo tomó y después de tomarle el testimonio lo entregó a la Vicaría de la Solidaridad, que era una institución en Chile que ayudaba a las víctimas de la dictadura, y ellos lo tomaron y le tomaron un testimonio mucho más largo y lo sacaron del país. Él vive en Francia ahora. Pero claro, ese reportaje cuando yo era niña me golpeó mucho. Y por cosas de la vida y por estos temas que yo trabajo después, mientras iba a la cacería de otras historias, me iba saliendo este hombre, me salía, me aparecía. Y en algún minuto dije, bueno, vamos, voy a entrar aquí. Me estaba llamando. Y empecé a trabajar ese libro, que es un libro sobre él, sin duda, pero es más bien sobre la dimensión desconocida que habitamos en ese momento, ¿no? Como jóvenes, como niños y como país, ¿no? Claro, no se entiende, ¿no? No se entiende. Mira, yo creo que porque no voy a remitirme, son razones más políticas, ¿no? que literarias. Sin duda, yo creo que la literatura y todas las artes han hecho lo posible, Yo soy testigo y soy parte de eso, soy parte de ese empuje, sin duda que sí. Pero claro, lo que ocurre en Chile, desde la política pública, nosotros hay que entender qué tipo de democracia fue la que hemos tenido hasta ahora, ¿no? La llegada de la democracia en Chile es una democracia pactada.
con los militares, que se arma con los militares. Entonces, parte de ese pacto, el pacto se selló por muchas áreas, ¿no? Pero una parte importante tenía que ver con la verdad y la justicia, ¿no? O sea, vamos a hablar de esto, pero con ciertos casos que son emblemáticos, ¿cierto? Y hay otros varios que por supuesto no los vamos a tocar, porque eran personeros que estaban ahí dando vuelta en ese momento. Remitámonos a fines de los 80, a los 90, ¿no? Y la democracia que surge de eso también es una democracia conciliadora, la democracia de los acuerdos, la democracia donde todos se tenían que sentar a la mesa, los de un sector y los del otro sector. Pero los de este sector eran asesinos. Y si nos sentamos todos a la mesa con asesinos, es muy fácil que esos asesinos sigan circulando. Digo, a nivel de discurso, por supuesto, ¿no? Porque no, yo creo que desde la política pública no se hizo algo brutalmente sesgado para decir nunca más, y esto no se habla. Hay cosas con las que no podemos transar. Eso no se hizo, porque fue parte de ese pacto. Y eso contaminó, sin duda, la psiquis y el espíritu de la sociedad completa. Y hasta el día de hoy, claro, nosotros tenemos muchos pinochetistas dando vuelta, al punto tal que lo que ocurre en la actualidad es que esta constitución, que es la constitución de Pinochet, que es la que hasta el día de hoy queremos sacarnos de encima porque es una constitución ilegítima, firmada por un dictador, que la democracia, porque era una democracia de los acuerdos, quiso seguir ocupando, eso era parte del pacto también, o sea, parte del pacto de la democracia era seguir ocupando esa constitución. La democracia la parchó, la arregló, pero sigue siendo desde su origen una constitución bastarda, ¿no? Y ahora, en el proceso en el que estamos, es un proceso muy extraño porque, tal como tú dices, hay un grupo de personas que fueron elegidas por la ciudadanía, que son todas hijas del pinochetismo, que son quienes van a escribir esta nueva constitución que va a dejar atrás la constitución de Pinochet. Entonces, es feroz, y es como una especie de círculo de espiral del que no podemos salir nunca. Es como una especie de trampa o de pesadilla de la cual no podemos despertar, y es muy triste, ¿no? Porque seguimos ancladas a la dictadura, y probablemente por eso es que seguimos escribiendo esos libros, ¿no? O seguimos pensando en esos temas. Nos gustaría pensar en otros, o sea, te lo digo, me encantaría pensar en otros, pero es muy difícil porque estamos regidas el día a día a partir de eso. Mira, escribir en general, más allá de estos temas, para mí escribir en general es una manera de intentar metabolizar la realidad. O sea, de todo aquello que vivimos de manera efervescente, que está explotando en todas partes, que no sabemos cómo recoger y pensar, la escritura a mí me da la posibilidad de metabolizarla, ¿no? de intentar, no de comprenderla, porque creo que la realidad es imposible de comprender, pero sí de intentarlo. Y cada libro es un proceso de reflexión, de investigación, de pensamiento, que muchas veces, nunca se cierra, porque no se clausura, ¿no? Normalmente parto a la cacería de una pregunta que tampoco la tengo muy clara, comienza a aclararse mientras escribo, y luego aparece otra, y luego otra, y es como un camino sin fin. Pero es una manera de intentar entender lo que me rodea. Uno quiere encontrar las señales para ver cómo se sale de esto, ¿no? El piloto o la pilota de este avión tiene que haber visto algo, dicho algo, que quizás nos permita aterrizar en un mejor puerto, ¿no? Pero claro, todavía no llegamos a ese lugar, todavía no llegamos.